Sí, vamos a empezar dándole gracias a Dios, así que don Gary, voy a decirle a don Gary que nos dirija con oración. La oración. No importa. Creo que la haga usted. Baby, que la haga usted. Que la dirija usted. Gracias a Dios por este día. Gracias por the Espíritu Santo and Hijo de Dios y the sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias por esta iglesia. Ayuda de predicación hoy. And gracias para todas sus bendiciones. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Que el Padre Santo y el Hijo, que esta mañana la palabra de Dios sea dada por el Espíritu Santo de Dios, que nos ilumine y que nos dé discernimiento para poder escuchar la palabra que nos trae y que sea alimento para nuestro espíritu. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos con una alabanza. Mi corazón que me amas con tu presencia. Todo tiempo te amas, que me amas. Hoy me tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó sobre la muerte. Dios, amén. Yes, to the air. He protects you. You made He takes the celebrate. Before every
sobre la muerte, vencido, nada me separará. Ante tormentas o tempestad, tú estás conmigo, tú que me amas, que me amas. Hoy me consume de tu sangre, my otro amor ya murió y sobre la muerte, hoy me dice camino, todo consumado. Bien, bien, bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esa alabanza tan linda, que definitivamente en la cruz fue todo. Waltercito, ¿hay más alabanzas? No pasa, adelante. No. Bueno, voy a orar. No sé si Walter ora por mí. Sí, amén, eso le iba a decir, pues. Bueno, gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor. Ponemos a nuestra pastora Ana, Señor. Señor, por favor, te pedimos que la protejas, Señor, que la cubra, Señor, que protejas también a nuestro pastor Alberto, Señor, y que sobre todo, Señor, las palabras que vayan a salir de la boca de nuestra pastora, Señor, sean palabras tuyas, Señor, sean palabras de verdad, Señor, sean palabras de amor, Señor, sean palabras, Señor, para que nos dé, Señor, esa vida, Señor, esa eternidad, Señor, que tanto deseamos. Te pedimos, Señor, que pongas carbones encendidos en su garganta, Señor, que sea conforme a tu voluntad, Señor, todo lo que vayamos a escuchar en esta mañana, Señor, que lo podemos guardar en nuestros corazones, Señor, y que sea una semilla, Señor, que germine, Señor, una semilla que sea plantada en nuestros corazones para bien. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, en esta mañana yo me voy a referir a un tema, como les dije, vea, me gustaría que ojalá que tengan donde anotar mi
mi enseñanza hoy sí es una enseñanza, no es prédica. ¿Y ahora qué le pasó a esa carajada? No tiene un papel para anotar. Deme un momentito porque ya se descargó esto, señor reprenda que diablo. Adelante, pa. Tengo hoja blanca, baby. Mm. No tiene. You have a pen? Lapicero. No. Yo creo que esta es su Biblia. Yo voy a traer mi Biblia. Yo la cito. Mhm. Adelante. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo no sé qué pasa. ¿Será que el Señor no quiere que yo dé esa enseñanza? Vamos a ver. El último intento, porque No. no entiendo por qué se me descargó esto. Tenía bastante carga. Tal vez se reinició nada más, pues. No sé. Bueno, mientras que damos un momento que eso se vaya. Vean, amada iglesia. Yo vengo haciendo unos estudios con una pastora, que es la que me viene, pues ella es una maestra en la palabra y ella, tiene casi 50 años de ser cristiana. No, mentira. Tiene 30 años de ser cristiana. Ella era una pastora de Colombia, pero ella ha estado, hace unos de esos 30 años, tiene como 20 años, donde ella empezó a hacer unos estudios y a averiguar muchas cosas. Yo pienso, y les he dicho a ustedes, el que no entiende el libro de Génesis no va a poder entender lo que dice el resto de la palabra de Dios. Por eso me gustaría que lo que yo les vaya a decir hoy, por favor ustedes lo anoten. Como les hablé, creo que fue la semana antepasada, que les hablé sobre lo del Shabbat. Yo creo, amada iglesia, que la palabra es muy clara. Dios nos habla y la palabra se entiende por sí sola. Jesucristo vino y murió por nosotros, murió por los pecadores. Pero recordemos que Jesucristo dijo que Él venía por las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Eso dice en uno de los evangelios, que Él viene por las ovejas perdidas de Israel. Él no viene por una iglesia. Si usted se pone a ver en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, usted puede ver que en el capítulo 2, cuando nos menciona y nos da la explicación cómo fue que vino, quiénes estaban ahí, y en el versículo 14, Pedro da un discurso. De ahí él empieza a predicar a Jesucristo y a profetizar las profecías que hizo el profeta Joel. Entonces, si vamos más adelante en la palabra de Dios, empezamos a ver cómo era la vida de los primeros cristianos. El segundo discurso que hizo Pedro, que está en el capítulo 3, versículo 11, que fue en el pórtico de Salomón, y nos dice y nos explica que más de 3,000 personas o 5,000 personas aceptaron a Cristo en ese momento, ¿verdad? Pero si usted ve el resumen y ve la prédica que hacía Pedro no habla, por ejemplo, Jesucristo vino y vamos a ser bendecidos por cosas materiales y nos van a aumentar los trabajos. Él vino dándonos una palabra de salvación de lo que ellos vivieron con Yeshua cuando estuvo en la tierra. Y empezaron a hacer una conclusión de todo lo que ellos vivieron, de lo que ellos vieron en la resurrección, cómo fue llevado ante Pilato, cómo fue sepultado, cómo ellos lo vieron cuando él vino y resucitó, sus marcas en las manos. Todo eso lo explica Pedro. Y cuando Pablo viene y Dios se le aparece, nuestro Yeshua se le aparece a Pablo,
ahí podemos ver que Pablo también empieza con un mensaje testificando lo que él vivió con Cristo. Y dice que 14 años duró Pablo para poder salir a las naciones a predicar. Entonces, eso es lo que yo le di a este mensaje, un mensaje nuevo del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros entender? Yo les dije la semana antepasada, cuando se hablaba del Shabbat, y les di un nombre, Constantino. Después de que Cristo murió, 350 años no se hablaba de iglesia, se hablaba solamente de congregación, o se hablaba de un templo, que es el templo de Jerusalén, donde ellos venían a reunirse. Pero cuando en Apocalipsis y en los libros, en los demás libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona la palabra iglesia, y ahí es donde quiero que ustedes entiendan esto. La iglesia en el Sinaí, que fue la primera vez que se llamó congregación, se llama Nahá, y ese Nahá significa iglesia o congregación o pueblo. Eso es lo que quiere decir. Solo que la traducción, cuando Constantino, después de 300 años de Cristo, vino y él empezó a hablar de que él había visto en el cielo una cruz y todo esto, que ustedes lo pueden buscar y lo pueden investigar. Yo los invito para que ustedes lo hagan y no se queden con lo que yo les digo. Búsquelo para que ustedes lo lean y lo puedan ahí. Constantino, ¿quién era? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Y por qué le dio el nombre a la iglesia? ¿Por qué se cambió el Shabbat por el domingo? Todo esto está en el Vaticano. Esto está en unos libros que yo creo que Walter los tiene ahí, los nombres y todo, lo pueden investigar también. Y ustedes van a ver ahí los archivos que ellos tienen. El por qué Constantino cambió el Shabbat. Bueno, cuando yo les digo esto, es porque nosotros en toda esta historia nos han enseñado ¿cómo le diría yo? Bueno, así francamente nos han dado falsas enseñanzas. Nos han hablado prosperidad, pero nunca nos hablan de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted se pone a leer en Génesis la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa aún no se ha cumplido. Esa promesa se tiene que cumplir en estos tiempos. Entonces dice, yo voy leyendo un poco lo que yo tengo aquí, porque yo lo metí ahí porque la hermana me ha estado diciendo, ahí voy anotando. Pero vea lo que dice: por cientos de años los seguidores de Jesús hemos partido para nuestra formación cristiana de una idea distorsionada que aparece en la mente y en los documentos de quienes pretendieron formar una identidad paralela a la Israel, llamada la Iglesia. Ese fue el nombre que se le dio a la Iglesia, donde se unían los cultos y tradiciones paganas con elementos de la fe de los nuevos creyentes, identidad que reemplazaría a Israel como pueblo de Dios, o sea, la Iglesia católica. Yo no tengo nada en contra de la gente que es católica, pero sí en los hombres que han venido a excepcionar todo esto. Hay muchas cosas dentro del Vaticano, los jesuitas, ¿cómo se dice? Jesuitas, los papas, todo lo que ellos han ocultado ahí. Yo sé que los pastores también han cometido muchas cosas, porque así son los hombres, así somos nosotros los hombres, somos malos, delante de Dios no hay nada bueno, no hay un hombre bueno, pero ellos se han encargado de hacer cosas que no están bien. Desde Constantino para acá dieron el nombre de la Iglesia Católica. Roma se posicionó de todo lo que era Dios, todo lo que era bueno de Dios, todo lo fueron cambiando conforme el hombre iba creciendo. Que si Dios dijo que el sábado, no, es el domingo. Que si Dios dijo que no se puede comer carne de cerdo, sí se puede comer. Digamos, otra de las cosas que cambiaron fue la mentalidad del hombre, decir de que Jesús vino por una iglesia y que él viene por un rapto, y eso no es así. Entonces debemos ir entendiendo. Esta distorsión que se inició en la mente, ¿verdad? Y sin darnos cuenta e interpretar los textos de las escrituras,
de tal manera que acomodamos los mensajes de la premisa inicial. Si bien es cierto que gracias a Jesús, nuestro Padre, nuestro arrepentimiento nos lleva a conocer al Mesías, que eso es algo que sí no lo pudieron quitar, porque la única forma de llegar a nuestro Yeshua es con arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras. Descubramos un poquito lo que realmente está dirigido al plan y al ministerio de Yeshua. Vamos a ir a Lucas 1:32. No te paso, 1:32. Lucas 1:32. Lucas 1:32 dice así. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces vea qué lindo lo que dice. Y concebirá, vamos a verlo más adelante, donde dice, vamos a ver, y concebirás, ¿dónde está ese? Y concebirás en tu vientre y darás más en el 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz tu hijo y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua quiere decir Jesús, que muchos dicen ahí hay unos resúmenes que Jesús quiere decir cerdo y otras cosas, que yo pienso que eso no puede ser así porque Jesús es un nombre que ya y latinmente es Jesús, no se puede decir de otra forma. Dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Vea qué lindo lo que dice el Señor. Su reino no tendrá fin. Entonces, el reinado milenial de nuestro Salvador es sobre la casa de Jacob, no sobre una iglesia. ¿Quién es la casa de Jacob? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, como está aquí escrito, la casa de Jacob son las 12 tribus, que recuerden que Walter nos habló sobre las 12 tribus de Israel. Son las 12 tribus de Israel, más los gentiles que se unen a Israel en obediencia a la Torá. ¿Quiénes son los gentiles? Recuerden que Jacob bendijo a Efraín, al hijo de José. Eso está en Génesis. Entonces, no son solamente 12 tribus, son 13 tribus. Son 13. Las 12 de Israel y una más, que somos nosotros los gentiles. Que recuerde que somos injertados en las ramas de Israel. Tenemos los mismos derechos que los hijos de Israel. Somos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, como está aquí escrito, dice que son 12 tribus más los gentiles que se unen en obediencia a la Torá. La obra redentora de Yeshua ha sido profetizada a Israel y no al mundo, como mucha gente nos hace ver. Aún nosotros, y yo misma he predicado que el Señor viene a salvar. No, el Señor no viene a salvar a todo mundo. El Señor viene a salvar a aquel que pone los ojos en Él. Él hace el llamado. Y algunos me han dicho, pastora, pero ¿y la predestinación? ¿Quiere decir que Dios tiene preferido? Le digo, no, es que al morir Cristo, todos tienen la libertad de oír el evangelio de Dios. Si yo lo oigo, pero yo no quiero nada con Él, entonces Él es un caballero y Él no me va a traer, ¿verdad? Porque Él respeta la decisión de cada persona. Entonces, nosotros somos este pueblo de gentiles que si obedecemos al Señor, nos unimos al pueblo de Israel. La obra redentora, como les dije, es profetizado a Israel y no al mundo. En Lucas 1:68, vea lo que dice. Lucas 1:68. Vamos a ver, dice: bendito el Señor Dios de Israel. Vea lo que dice. Lucas 1:68, para que lo anoten. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó
un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quién pronuncia estas palabras? Las profetizó Zacarías, el sacerdote del templo en la casa de que había en la casa de Israel, que estaba viendo cuando Jesús era llevado al templo. Él vio con sus ojos al Salvador y él profetiza lo que está también más atrás, lo que los profetas decían. Dice que bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. No dice iglesia, no dice que al mundo, dice a su pueblo. Entonces, ¿quién es el pueblo? Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo y hemos sido injertados en las ramas de Israel. Dice que Yeshua vino a redimir a Israel, salvarlo de sus enemigos, confirmando el pacto hecho por Yahweh y juramento que hizo con el padre Abraham. Si ustedes se vuelven atrás, ustedes pueden ver en el capítulo de Génesis, voy a buscarlo aquí, en el capítulo de Génesis, para que ustedes lo anoten y lo lean, por favor, yo quiero que ustedes lo lean. Génesis, ya le digo, Génesis 3, 12, vamos a ver. Que ustedes lean Génesis del 12, capítulo 12, y ahí ustedes van leyendo hasta el capítulo, dejémoslo hasta el capítulo 12. Ustedes pueden leer qué fue la promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa aún no se ha cumplido en su totalidad. Primero vino Abraham, leyó la promesa, después vino Isaac, leyó la promesa, y después vino Jacob. Y Jacob bendijo ¿a quién? A los dos hijos de José, el que era príncipe de Israel. Recuerden a José que lo vendieron sus hermanos, y de ahí sale ese pueblo que es Efraín, somos nosotros. Entonces, dice que Yeshua vino a redimir a Israel, salvarlo a los enemigos y confirma el pacto hecho por Dios a Israel y que juró a Abraham. Eso es lo que nos quiere decir el profeta Zacarías en el capítulo 1, 68 de Lucas. Vamos a ver, en Lucas 1, 71 dice así. Vamos a ver qué dice Lucas 71 al 73. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia para nuestros padres y acordarse de su pacto, de su santo pacto. Ustedes lo pueden leer ahí. Ahí está, Lucas 1, del 71 al 73. Del juramento que hizo ¿a quién? Abraham, nuestro padre. Ahí está. Zacarías vuelve a repetir lo que Yeshua lo que Zacarías está viendo. Espero que me vaya explicando bien. Dice que Simón anticipa la misericordia para con los gentiles y la gloria para el pueblo de Israel. En Lucas 2:29, vamos a ver qué dice Lucas 2:29, dice así. Lucas 2:29 dice, ahora, dice aquí el autor, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Dice, conforme a la palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién está hablando aquí? Simeón, que fue el que vio también con sus ojos. Recuerde que cuando María y José llevan a Jesús al templo, está Simeón, no era Zacarías, perdón, era Simeón, el que estaba en el templo. Él está ahí y él ve con sus ojos la profecía, porque ellos entendían lo que había en la Torá en ese momento. Entonces Simeón está viendo con sus ojos y él dice, bendito mis ojos que ahora está viendo, dice, cumpliéndose la palabra, conforme a esa palabra santa y poderosa, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, dice, a la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Mira, hermanos, tenemos que ir poniendo atención letra por letra. Cuando ustedes lean un versículo, no lo lean así rápido, sino vayan analizando cada versículo que nos habla la palabra de Dios. Dice, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y hablando a María, profetiza. Ve lo que dice, y hablando a María, que eso está más adelante, dice, y hablando a María, profetiza, Simeón, verso 34. Vamos al 34. Y vea lo que dice. En el versículo 34, ahí de Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón, y dijo de su madre María, he aquí, este será puesto para cuidar y para levantamiento de muchos en Israel. Vea lo que dice, muchos en Israel, no dice iglesia, dice muchos en Israel. Y para señal que será contradicha, dice la palabra de Dios. Vamos a ver, dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean reveladas los pensamientos de muchos corazones. Imagínense lo que le están profetizando a la mamá de Jesús en ese momento. ¿Cómo pudo sentir María en ese momento? Con un dolor. Dice, bueno, he aquí que he puesto en el, voy a leer, he aquí que este está puesto para caer el levantamiento de muchos de Israel y para señal que será contradicha, haciendo referencia a la profecía de Isaías 8:14. Anoten ahí, Isaías 8:14, está lo que la profetisa está diciendo, que dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, a Judá y a Israel. Vea que está hablando de dos casas, que fue lo que Walter les hablaba a ustedes, dos casas, Judá e Israel. Entonces dice, Judá e Israel, las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo por la red del morador de Jerusalén. Simeón reconoció que el ministerio de Yeshua estaba dirigido a las dos casas de Israel, la casa de Efraín o casa de Israel y la casa de Judá. Vea, también Ana la profetisa, ahí dice más adelante, al ver a Jesús, la región, vio también la región de Israel. Ahí mismo en Lucas 2:38, vea lo que la señora esta dice. Dice, Lucas 2:38 dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alaba el niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vea que ahí lo dice, estaba esperando la redención de quién, de Jerusalén, no de la iglesia. El pueblo de Israel en aquel tiempo, dice la palabra, el pueblo judío, ya que entre comillas, la casa de Israel estaba esparcida entre las naciones, y eso es lo que han dicho siempre, se reparten. Yo no sé si usted o yo seremos parte de alguna tribu, eso no lo sabemos, como lo decía Walter el otro día, ¿verdad? Pero lo que sí sé, y eso no nos debe importar, lo que nos debe importar es que somos hijos de Dios y que estamos escritos y estamos injertados porque somos pueblo de Israel. Dice que una vez comenzando el ministerio de Yeshua, cuando él empezó el ministerio, estaba dirigido solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de acuerdo a sus propias palabras. Anótenlo por ahí, Mateo 15, 23, 24. Yo me voy a ir a Mateo 15, 23, 24. Y dice la palabra así. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces a nosotros. Y respondió, dice, y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? De Israel. ¿Cuál es el pueblo que está dispersado hoy? El pueblo de Israel. Judá, el pueblo Judá no ha dejado la Torá. Ellos siguen cumpliendo los mandamientos, las fiestas, ellos siguen cumpliendo todo esto. Ustedes lo pueden investigar también. Ahora hay muchas formas de investigar en internet.
La única casa que se disparció fue la casa de Israel. Y en esta casa de Israel estamos nosotros, que es la casa de Efraín. ¿Verdad? Entonces dice, Mateo 10, 5 y 7. Vamos a ir a Mateo 10, 5 y 7 a ver qué dice. Mateo 10, 5. Dice así. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿a quién le vuelve a decir? Jesús da instrucciones a los discípulos, vayan, prediquen, primero, ¿a quién? A la casa de Israel, porque ese trabajito después le viene y se lo va a echar a Pablo. Pablo es el que le lleva la palabra a los gentiles, que es esa casa también que está injertada en el pueblo de Israel. Entonces, vea, Jesús llamó al templo de Jerusalén mi casa de oración. Vamos a ver qué dice. Lucas 19, 45. Lucas 19, 45. Vamos a ver. Espero que me dé chance. Lucas 19, 45 dice así. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, dice la palabra. Y dice en el 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, esto en el 46, pero lo pueden leer desde el 45. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice la palabra de Dios. Vea que en ningún momento de su ministerio Yeshua fue a los gentiles en aquel tiempo. Dice, o congregó a los gentiles en los grupos o iglesias. Él estaba congregando solamente a la casa de Israel. Precisamente en este verso cita la promesa de Isaías 56, que ustedes lo pueden leer, Isaías 56. Anótelo ahí y lo leen. Esa es una promesa que él cita. Entonces la pueden leer. ¿Para quién? Para los gentiles que guardan el Shabbat. Yo creo que el otro día yo se los di a ustedes. El ministerio fue exclusivamente para la casa de Israel. Solo en el tiempo de Pablo, los discípulos fueron enviados ¿a quién? A los gentiles, que cuando ya ustedes pueden ver a Pablo que él predica, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Mateo 5, 21. Mateo 5, 21 al 27 dice así. No penséis que he venido para abrogar o anular o abolir. Vea lo que dice, quiero que presten atención, que es muy importante que nosotros entendamos lo que nos han dicho los hombres, incluyéndome yo, todos los pastores, aquí estoy incluyendo pastores, iglesias, católicos, todo. Mire, vean lo que dice Mateo 5, 21 al 27, dice, yo lo voy a resumir. No penséis que he venido para abrogar o anular o abolir la ley. Los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase cielo y tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Se cumplió todo ya? No se ha cumplido todo, aún falta. Dice, no ha regresado Yeshua todavía, es el cual estamos esperando. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si hay hombres que nos enseñan que tenemos que abolir la ley, no la debemos de cumplir, vamos a ser desechados con ellos. Pero si nosotros cumplimos la ley, porque Él no vino a abolir la ley, Cristo cumplió la ley. Ustedes se ponen a ver, Cristo guardaba el Shabbat. En ningún momento de la Biblia nos dice que Jesús fue y dijo, no, guarden el domingo o guarden el martes. Él no, Él vino y guardó los mandamientos de Dios. Por eso dice que nosotros nos debemos de parecer a Cristo.
que él dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque eran mentirosos. Ellos no cumplían totalmente la ley. Ellos hacían cosas que iban en contra de la ley de Dios. Y si ustedes se ponen a ver, amada iglesia, no hablo del Hijo, aunque el Hijo es el mismo Dios, pero recordemos uno, el Santo Dios, Elohim, que es el Dios de la creación, el Dios que lo creó a usted, que me creó a mí, que nos formó, ¿cómo un hombre va a venir a abolir lo que hizo, lo que él dio en el monte Sinaí? O sea, ¿por qué nosotros, en qué nos basamos para no cumplir la ley? Si la ley dice que es perpetua, por siempre y para siempre, dice. No dice que será por un tiempo, ni dice que es para el pueblo de Israel, es para todo aquel que cree en Jesús, porque Jesús es la ley. Y recuerde que les he repetido, Jesús hizo un resumen de los mandamientos. Y él dijo, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amamos a Yahweh, a Elohim, con todas nuestras fuerzas. Lo amamos tanto y cumplimos nosotros, porque si lo amamos tenemos que cumplir lo que él nos dejó. Pero yo creo que hemos sido mentirosos porque no hemos amado a Elohim como tiene que ser. Nos hemos vuelto rebeldes porque hemos creído a un hombre que cambió sus mandamientos por mandamientos de hombres. Y como les dije, no me hagan caso a mí. Vaya, búsquenlo y estudien en la palabra. Hay mucha información que ustedes pueden investigar. Yeshua viene y muere en un madero para reunir de nuevo a las 12 tribus de Israel. Pero ojo, vamos a ver qué le dice Caifás. Vamos a ir a San Juan 11. San Juan 11. San Juan 11. San Juan 11, 49 al 52. San Juan 11, del 49 al 52. Dice así: y entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Vea lo que le dice, que muera por quién, por un pueblo, no le dice que muera por un hombre. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, dice, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno, a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes están dispersos? Nosotros, los que aún no hemos llegado. ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? A la Biblia, a esto, a la palabra de Dios. Si amamos a Dios, vamos a obedecer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Ana tenga mucha plata, que Ana venga a este mundo, estudie, haga una buena casa, viva de lujos, que sus hijos tengan también sus estudios y que el día de mañana su alma se pierda. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos en bendición en esta tierra, que fructifiquemos lo que Él nos dejó, que vivamos en bendición, pero que cumplamos su voluntad en la Torá, en la palabra, que guardemos como está escrito, como Él lo ha dejado, ya escrito. Mire, cielo y tierra pasará, pero esto no, la palabra no vuelve nunca vacía, que esa semilla esté sembrada. Es importante aclarar que en el término hijo de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Los gentiles o paganos no tenían Dios ni promesas, por lo tanto no eran hijos de Dios. Esto lo confirma Pablo en su carta en Efesios 2:15. No, si quieren lo anotan, yo lo voy a buscar rápidamente, porque si no, esto nos va a durar mucho. Efesios 2:15. Efesios 2:15. Vea lo que dice. Dice así la palabra. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de las dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vean lo que dice. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí. Efesios 2:15. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía. Perdón, es más adelante. Espérate, ese no es 2:15. Vamos a ver dónde está. En aquel tiempo, de ordenanza, ese no es. Vamos a ver. Ah, es el 12, es 2:12, no es 2:15. 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vea lo que dice Pablo. Vuelvo a repetir. Efesios 2:15, 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire vea como Dios nos viene hablando, amada iglesia. No teníamos nosotros esperanza, ni pactos, ni nada, hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel, que somos nosotros. Dicen en San Juan 10:16. Dice San Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Vea lo que dice el Señor. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer, y ellas oirán mi voz. Ustedes lo pueden leer ahí. Y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vea qué importante. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor? Que lo que dice Pablo, que esas ovejas que no tienen esperanza ni pactos, él dice, yo vengo por esas ovejas que no tienen redil, yo las voy a traer, dice, porque con mi vida la voy a dar para volverlas a tomar. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. La última pregunta de los discípulos a Yeshua fue cuando ocurrió la reunión de Israel. ¿Sabe cuándo ocurriría esa unión o esa reunión de Israel? En Hechos 1:6 hay una pregunta y ellos dicen, Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Vea lo que les pregunta, 1:6, Hechos 1:6. Hechos 1:6 le dice, ¿vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? La respuesta que Yeshua les da, y es confirmando, es su ministerio de restauración, y los envía a buscar la casa de Israel hasta el último lugar de la tierra. Esa es la respuesta que él les da. No, él les pregunta, ¿vas a confirmar tú la casa de Israel? Entonces Jesús les dice, y ustedes lo pueden, yo que ya lo leyeron, donde les dice, no, ustedes van a ser enviados, ¿a dónde? A todas las naciones, ustedes van a traer ese pueblo porque ya Él murió en la cruz del Calvario, ya yo pagué con mi sangre, con mi cuerpo, con todo, yo di mi sangre por ese pueblo. Aquel pueblo que no tenía promesa ni pactos. Entonces, ¿cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel y esa tribu de Efraín, que están regadas, dispartidas por todas las naciones, que ahí entramos todos nosotros. Entonces, por este pueblo viene nuestro Yeshua. Por este pueblo. ¿Cuál pueblo? El que cumpla la palabra. No existe iglesia. O si uno quiere llamar iglesia, pues le llamará iglesia. Pero somos pueblo. No, Jesús no vino ni por Israel. Jesús no dice, es que está Judá, está Israel y está iglesia. No hay tres, porque la Biblia no habla de iglesia. La Biblia habla de dos pueblos, de Israel y de Judá. Y si ustedes se ponen a ver la palabra, buscan de ahí, investigan la palabra que les di, que de Sinaí, Anahá, ahora se la voy a mandar.
Eso quiere decir pueblo, iglesia o nación. Pero nunca. La iglesia fue atribuida por Constantino. Él fue el que vino a cambiar todo lo santo, que es Elohim. Y nosotros, de la iglesia de Roma, hemos puesto atención y hemos agarrado costumbres paganas de otros pueblos. Por eso, si ustedes ven en Isaías, en Jeremías, todos los profetas dicen, dejen a ellos, déjenlos. Más bien que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces debemos de poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Hechos 1:8 les dice, vea lo que dice, Hechos 1:8. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Les dijo Jesús. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice nuestro Jesús. Pablo testifica en su ministerio el cumplimiento de la promesa de reunificar a Jesús. Vamos a ver qué dice Hechos 26:7. Hechos 26:7. Hechos 26. Vamos a leerlo desde el 6. Vea lo que dice. Hechos 26, del 6 al 7. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey de Agripa, soy acusado por los judíos. ¿A quién está hablando Pablo? ¿Al pueblo de Roma? No. Pablo estaba hablándole al pueblo judío. Y si ustedes se ponen a leer las cartas que hace el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, son dirigidas a las casas de dispersación, o sea, las casas de Israel que están despartidas por todo lado. Entonces, vea lo que dice Pablo. Dice, sirviendo constantemente a Dios de día y noche, por esta esperanza, oh Agripa, soy acusado por los judíos. Los mismos judíos acusan a Pablo, porque ellos no quieren entender, ellos no aceptan de que somos parte, porque los judíos guardan totalmente la palabra. El pueblo de Israel se dispartió por todo lado. Tenemos que leer bien. Varias cartas de los discípulos fueron dirigidas a las tribus de la dispersación, que es lo que le estaba diciendo. Por eso nosotros debemos de poner mucha atención. ¿Qué es la dispersación? Todos los que están regados por todas las naciones. Israel está por todo el mundo, pero Judá no. Judá está en Israel y siguen cumpliendo los pactos de Dios. Primera de Pedro, vamos a ir, Primera de Pedro 1:1. Vamos a ver qué nos quiere decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es que, mire, hermanos, Dios es realmente misericordioso con nosotros. Vea lo que dice el apóstol Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el polo, dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Ay, vea lo que le estaba diciendo. ¿A quién le habla Pedro? No le está hablando a una iglesia, le está hablando a los pueblos que están dispersados por todo. Entonces, vea, tenemos que entender que Yeshua viene por después del pueblo. Vamos a ir a Santiago 1:1. Santiago 1:1, a ver qué habla el apóstol Santiago también. Santiago 1:1. Si alguien lo quiere leer, si lo busca primero que yo, hasta atrás. Santiago 1:1. Santiago 1:1. ¿Te conoces más la Biblia? James? Sí, Santiago. Oh, here it is.
Lo leo en Esperanza, o lo lea Waltercito, no sé, quien quiera. Dice, Santiago, siervo de Elohim, del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién está hablando el apóstol Santiago? ¿A la iglesia? No, está hablando a quién, a la dispersión, a los que están, a esas 12 tribus por todo el mundo, por todas las naciones dispersadas. La palabra expatriados de la dispersión es equivalente, quiere decir diáspora, que significa, según el diccionario Strong, en el número 1290, que lo tengo anotado, israelitas esparciados en las naciones. Eso es lo que quiere decir. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario. Ahí está. El diccionario Strong dice israelitas esparciados en las naciones. Eso es lo que quiere decir gente ¿cómo se dice? Expatriados y de la dispersión. Pablo nos enseña. Vea, amada iglesia, tenemos que buscar. Vamos a ir a Colosenses 2:16. Colosenses. Ya lo puse igual, trae. Se prendió. Colosenses 2. Pablo, por la carta a Colosenses nos enseña esto, 2:16 y 17 dice así. Por tanto, vea, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Voy a hacer un alto aquí, iglesia. ¿A quién está hablando Pablo aquí? ¿A los gentiles que están fuera o a la casa de Israel, a los expatriados? A veces este versículo, a mí llegaron y me preguntaron, bueno, pastora, pero aquí dice que uno puede comer y que nadie nos juzgue lo que comamos. No. Pablo en ningún momento le está hablando aquí a Ana. Pablo le está hablando a gente judía, a gente israelita. Miren, ustedes buscan la carta de los Colosenses, ¿a quién está dirigida? La carta de los Colosenses está dirigida a la iglesia de Colosas, donde esa iglesia es un pueblo judío, un pueblo de Israel. Ustedes tenemos que entender la escritura. Pablo no les está hablando a gente gentil. Ustedes pueden comer lo que ustedes quieran, aunque nadie los juzgue. No, ellos le dicen, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Nadie tiene que juzgarlos, porque ellos no comían cerdo, ellos no comían, tan rico que es el cerdo, me perdonan, pero ya que Dios tenga compasión de mí, que me quite eso. Y los camarones, pero porque me gustan, pero ya que Dios haga ese cambio en mi vida, de verdad, porque yo quiero obedecerle a Dios. Pero Dios, Pablo no le está hablando aquí a la gente gentil, a la gente que come comida. Cuando dice, no juzgue, ¿por qué? Porque ahí había gente judía que se volcaron, entonces iban a adorar dioses ajenos y hacían fiestas pagando dioses ajenos. Entonces Pablo dice, no coman, si ustedes están comiendo esa carne y saben que están adorando a un Dios, mejor no lo hagan, mejor no coman eso. Entonces dice en el 7, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Mire, ¿qué nos enseña Pablo en esto? La luna nueva. Nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. El Shabbat nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. Las leyes acerca de las comidas limpias e impuras nos hablan de la segunda venida de Yeshua. Y como pastora, las fiestas anuales de Yeshua nos hablan acerca de la segunda venida de Yeshua. Por eso tenemos que ponerle atención a las fiestas. Porque recuerden lo que les dijo los ángeles a los discípulos cuando vieron a Jesús subirse. Le dijeron, varones, ¿por qué están mirando al cielo? Entonces ellos les dicen, de la misma forma que vieron irse a Cristo, es la misma forma que va a venir. ¿En qué fiesta se fue Jesús para el cielo? ¿En qué fiesta se fue? Si después de la Pascua, ustedes tienen que entender que es la fiesta de los tabernáculos, creo que es así, no me equivoco.
Entonces, en la fiesta de los tabernáculos es cuando se presta la segunda venida de Cristo. Por eso tenemos que ponerle, pero el día y la hora no sabemos. Pero en la fiesta sí, porque cada fiesta nos habla de Jesús, de su venida. Colosenses 2:16, ahí mismo dice, por tanto nadie juzga en comida o bebida. Dice, porque ese, bueno, y ahí se la sombra de lo que ha de venir. Dice, este texto tan distorsionado en la teología cristiana, que es lo que yo dice, Pablo dice claramente que la comida, los días de fiesta, de la luna nueva, al principio de los meses en el calendario de Yahweh, los días de reposo, el Shabbat, la sombra de lo que ha de venir, que quiere decir que son sombra, son como una muestra, un ensayo de lo que ha de venir. Recuerden las palabras hebreas, que eso, ya yo no sé cómo se dice aquí, pero es mira o moá. Eso está en el Tanakh. La Tanakh es la Torah, ¿verdad? Usadas para la fiesta de Yahweh, que significan ensayo y tiempo señalado o cita entre el Eterno y su pueblo. ¿Y qué significa? Lo que ha de venir. ¿Qué es lo que esperamos todos los creyentes? La segunda venida de Yeshua para reinar eternamente con él. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero tenemos un reloj profético, son las fiestas de Yeshua. En las fiestas podemos comprender lo que él nos está diciendo. Por eso tenemos que, yo le digo al Señor, yo no soy judía, yo no tengo o no tenemos experiencia de cómo vive el pueblo de Israel, porque yo sería muy mentirosa si digo que yo lo sé hacer. Yo no lo sé hacer. Pero yo le digo al Espíritu Santo que nos dé revelación a todos cómo podemos nosotros hacer quedar en obediencia bien con el Señor para poder celebrar la fiesta. No la voy a hacer perfecto porque yo no tengo todos los instrumentos que ellos tienen, porque no los tenemos. Pero por lo menos, digamos, el Shabbat. Bueno, ¿qué significa el Shabbat? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos el sábado? Que Ana Gómez deje el viernes todo listo, lo que se van a comer, la comida, todo comprado, no hay que vender nada, solo ese día en la casa reposando con el Señor, leyendo la palabra, analizando cada palabra que Él nos da, no salir a ningún lado, sino estar ahí en una comunión con Él. Y otra cosa, tampoco se debe ayunar el día del Shabbat, porque Él no quiere sacrificios. Él quiere que solamente le demos las gracias a Él por este día tan lindo que Él reposó de haber creado toda esa gran creación que Él hizo. Eso es lo que yo me puedo decir. Respecto a la fiesta, no puedo decir que podemos hacer fiesta porque yo no lo sé hacer, pero sí podemos buscarla. En el caso de la Navidad, bueno, yo no celebro la Navidad porque la palabra, eso es otra fiesta pagana que nos han metido los hombres religiosos. Pero sí podemos celebrar la fiesta de la dedicación, que Jesús la celebraba, que es otra fiesta que hace el pueblo de Israel, donde ustedes ponen luces en las casas blancas, que es la primera semana de diciembre, del 1 al 8 o al 10, ponen luces blancas en toda la casa, se hace una gran cena, hay un día especial que se hace una gran cena y ustedes invitan a la familia y traen regalos y esa es la fiesta que hacen. Por eso el mundo copia lo que hizo nuestro Yeshua, inventaron la Navidad. Se llama la fiesta de la dedicación. Yo se las voy a pasar para que ustedes la lean y lo analicen y lo estudien, iglesia. No se queden con lo que yo les doy. Investiguen, lean para que ustedes se vayan a las escrituras. Bueno, seguimos adelante. Cuando Pablo les dice a los gentiles que no dejen que los demás gentiles o paganos los critiquen por seguir la hora de la fiesta de Israel, el día de reposo ordenado por Israel, las leyes de comida de Israel, la luna nueva, les está indicando que ellos no entienden lo que ha de venir, porque no son parte del pueblo de Yahweh. Pensemos, nosotros ahora estamos celebrando el Shabbat o las fiestas, o que quiere, o celebrarlos, o recibió críticas y burlas por el tiempo de Pablo. ¿Qué importa que nos critiquen? La verdad es que, amada iglesia, nosotros tenemos que darle bien a Dios. En Pentecostés dice, yo creo que no me da chance de terminar. Voy a terminar a las 11:30, solo me quedan unos minutos y después cuando vuelva a predicar seguimos con la enseñanza, porque esa enseñanza tiene que ir bien analizada. Más bien lo que voy a sacar es que bueno, doña Esperanza no puedo, pero Walter tal vez se la pueda enviar.
Voy a sacar unas copias y yo las voy a ir a dejar para que la vayan siguiendo conmigo. Pero vea, en Pentecostés, solo el pueblo judío recibió el Espíritu Santo, Hechos 2. Leyendo con atención Hechos 2, si ustedes se los hablé al principio, notamos que ningún gentil estaba presente ese día con ellos. Solo estaba la fiesta de Pentecostés. ¿Y quién se la da la fiesta de Pentecostés? Los judíos. No había ningún solo gentil ahí. No había nadie, ni siquiera la conocían. Todos los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos. Hechos 1:13. Cuando Pablo habló de la multitud, se refirió a ellos como varones israelitas. Hechos 2:22 dice, se añadieron en aquel día el grupo de creyentes, 3,000 personas. ¿Quiénes eran esas 3,000 personas? Judíos, primero. Fueron los primeros que se acercaron a Cristo. Dice que en Hechos 2:42, Pedro necesitó pasar por la experiencia de la visión de Hechos 10 para ir a Cornelio, primer gentil en recibir misericordia y ser añadido al pueblo de Israel. Mire, en Hechos 42 dice que Pedro vio y le dijo, nunca he comido cosa inmunda y lo hemos tomado por comida, y no es eso lo que Dios le está diciendo a Pedro. Lo que Dios le está diciendo a Pedro, no llames inmundo o no creas que ellos no tienen por qué no aceptarme a mí, si yo también he venido por ellos. Por eso él fue a Cornelio, porque Cornelio ya era el primer gentil que iba a recibir a nuestro Señor, a nuestro Yeshua. A eso se refiere nuestro Señor. Pedro declaró que Yeshua solo había venido para salvar a Israel. En Hechos 5:31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, cargándole de un madero. A este Dios ha exaltado con diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una vez predicado el evangelio a los gentiles, le fue ordenado cumplir con 4 requisitos iniciales de la Torá, para después aprender la Torá o mandamientos dados a Moisés completos en las sinagogas el día de reposo. En Hechos 15, del 20 a 21 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, vamos a ver, aquí me equivoqué, vamos a ver. Fornicación, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique y en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Vean, amada iglesia, Pedro, Pablo predicaban el día de reposo. ¿Qué estamos haciendo nosotros predicando el día de reposo? Miren, nosotros no tenemos que andar enseñando a gritos ni hacer esas cosas de que, mire, yo sé que el Espíritu Santo trabaja como Él quiera. Si a usted la tocó y se cayó, pues se cayó. Pero a veces son más nuestras emociones que lo que dice la palabra de Dios. A veces hay gente que hace y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hacer muchas cosas. Por eso esa señora, y pido disculpas si alguien le va a ofender esto, pero como esta señora, la esposa de Fabricio Alvarado, lo hablo porque fue algo que se vio en redes sociales, que la tomaron, por ejemplo, hicieron burla de ella de sus lenguas. Una persona que esté en la palabra de Dios, que sea un pastor, no está metido en política. Pero si es un muchacho como Walter, como Catherine, como Sandro, que no es llamado a pastorear, aún todavía, y quieren meterse en política, pues lo pueden hacer, pero un pastor no. ¿Por qué le pasa eso a la gente? Porque no analizan la palabra. Entonces dicen que Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¿Dónde? Y he leído el día de reposo. Los sellados del tiempo de tribulación, dice que son 144,000 personas de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 6:4 dice, y oí el número de sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Dice, sé que en este punto muchos pensamos que como la iglesia fue arrebatada antes, eso es lo que muchos creen. O sea, lo que nos está diciendo es que la iglesia, como fue arrebatada antes de la tribulación, ahora es Israel el protagonista, y no es así. Pero
te animo a leer, o sea, hay que leer, ella me dice aquí, Ana, vea, lea Mateo 24, para que en las propias palabras de Yeshua entiendas lo que es el llamado al rapto. Tenemos que leer Mateo 24. O la transformación de los creyentes y la resurrección de los muertos en Yeshua. Me está diciendo la pastora, vea, Ana, no se quede con lo que dice, no se quede con lo que ha hablado la gente. Yo les di a ustedes el nombre del hombre que desde 1700 o 1874, 70 por ahí fue el que habló y dio esta palabra de que iba a haber un rapto. No va a haber un rapto. La segunda venida es el mismo arrebatamiento que nos habla Mateo 24. Ahí está, ustedes lo pueden leer. Dice, el rapto aparece en el orden secuencial de Yeshua, en el versículo 40, después de relatar con detalle los días de la gran tribulación. Yo les hago a ustedes una pregunta, amada iglesia. Solo no me la contesten, analícela. Si Jesucristo pasó por el desierto y fue crucificado, y recordemos que él dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si Moisés también pasó todo ese desierto y fue llevado allá y fue expulsado de Egipto. Si Abraham tuvo que dejar todo eso en la tierra de sus padres por seguir la voz de Dios, ¿usted cree que nosotros somos diferentes a no pasar por el desierto? ¿Merecemos nosotros que siendo malos, merecemos esa opción de no ver la gran tribulación? Yo les hago esa reflexión, analícenlo ustedes, porque yo les tengo a ustedes una buena noticia y mala noticia. Vamos a ver la gran tribulación y vamos a ver al hombre sentado en el templo de Jerusalén. Después de ahí vendrá nuestro Yeshua HaMashiach. Eso es lo que habla Mateo 24, no es como la gente lo dice. El libro de Apocalipsis proporciona detalles de los salvados. En Apocalipsis 7:9, ya casi termino, dice que después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 13:14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Sobre el Cordero está en medio del trono de los que va a pastorearlos. Y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios juzgará toda lágrima en sus ojos. Vean, notemos en la respuesta en los versos 16 y 17. Es una cita de Isaías 49, 6, 10. Y dice, vea que Apocalipsis 7, 9 es un verso o una respuesta que está en Isaías 49, 6, 10. Y dice, donde se promete redención a las 12 tribus de Israel. Y dice, porque es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y el verso 10 dice, no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. No sé si me estoy explicando y ustedes me están entendiendo. Viene el Señor y hace referencia a lo que está hablando en Apocalipsis 17, que es para las tribus, pero él recita lo que está en Isaías 49, 6, 10. Entonces podemos ver que ¿a quién está hablando? Al pueblo de Israel, a las 12 tribus y a la otra tribu, a la 13. Una de las características que tiene este grupo de creyentes son muy especiales. Primero, salieron de la gran tribulación. Lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Hace referencia al arrepentimiento de los pecados y posterior obediencia a los mandamientos de Yahweh.
Esta referencia se confirma en Apocalipsis 22:14, donde dice así: bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si leen con atención en las Biblias de estudio, notarán que las palabras lavan la ropa significa fue un cambio intencional que hicieron los traductores para ocultar las verdaderas palabras. Los que guardan los mandamientos. Entonces ahí no dicen los que lavan la ropa, sino dice los que guardan los mandamientos. Ustedes pueden ir, iglesia, voy a ver si les mando un link de la Biblia del Tanakh, porque yo la tengo aquí, y ustedes lo buscan. Dice en Apocalipsis 22:14, dice los que lavan la ropa, pero la traducción real en hebreo o en arameo, lo que dice es los que guardan los mandamientos de Elohim. Eso es lo que dice. Lo cambiaron por lavar las ropas, pero es los que guardan los mandamientos. Y eso lo hicieron con el fin de mantener errada la enseñanza de lo que nos dicen los mandamientos, que están abolidos. Jesús nunca vino a abolir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. El grupo de creyentes además sirve en el templo de Yahweh, dentro del tabernáculo, elementos hirientes de Israel. Bueno, ya esto no. Tenemos que, vamos a ver, Apocalipsis 14:12 y 12 y 17 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. La nueva Jerusalén, llamada por el ángel Yahweh, la esposa del Cordero, Apocalipsis 2:17, tiene 12 puertas. Vamos a ver, con los nombres de las 12 tribus. Apocalipsis 21:12 dice: tenía un muro grande y alto en las 12 puertas, de las 12 puertas de los 12 ángeles y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Nunca dice iglesia, nunca dice que Jesús viene por esa iglesia que nos han metido, y no es la iglesia católica. Finalizando, ya aquí termino. Dice: finalizando este mensaje de Yeshua, se autodefine de nuevo como la raíz y la linaje de David. Apocalipsis 2:16 dice: yo, Yeshua, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas. Aquí ponen iglesias, pero dice: he dado testimonio para que lleven este mensaje ¿a dónde? A las congregaciones, mi pueblo. Yo soy la raíz del linaje de David, hasta ayer resplandeciente de la mañana. Dice, lo más importante es que, esto es que en el nuevo pacto, sellados con la sangre de Yeshua y puesto en los corazones la obra del Espíritu Santo entre Yahweh y el Padre, y la casa de Israel y la casa de Judá, y la casa de Judá únicamente. Lean Hebreos 8. Lean Hebreos 8. Hebreos 8 lo pueden leer. Aquí ya hace otra conclusión aquí, donde ella dice: ¿qué pasa entonces con nosotros los creyentes de Yeshua? Bueno, la respuesta nos da el apóstol Pablo. Vea la respuesta que da cuando explica claramente en Romanos 11, y Romanos 11 es muy importante, que cuando un gentil se convierte al Mesías de Israel, a Yeshua, es injertado inmediatamente en el olivo de Israel, donde la misma raíz y la misma savia los van a sustentar. También en Efesios 2, 11 y 23. Efesios 2, 11 y 23 explica el apóstol con detalle que los gentiles antes sin Dios ni promesas, que ahora ya lo vimos atrás, una vez recibido a Yeshua en su corazón y convertida su vida mediante el nuevo nacimiento, entonces recibe la ciudadanía de Israel y es un solo pueblo con los santos de Israel. Esa es la promesa que usted y yo tenemos, que está en Romanos 11, ustedes lo pueden leer ahí. También Efesios 2, 11 y 23 lo explica, y sabemos entender que somos injertados, que si guardamos los mandamientos de Dios, que si guardamos sus fiestas y lo hacemos de corazón, aunque no sepamos cómo, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar para ir comprendiendo poco a poco lo que Él nos está diciendo bajo su palabra. No existe en el tema o en el Nuevo Testamento ninguna referencia
que a la que hoy llaman la Iglesia Independiente de Israel. Eso no existe. Cuando el lector de las Escrituras, cuando nosotros estamos leyendo, me dice ella, encuentren las traducciones actuales la palabra iglesia, dice, se refiere a la traducción que da la palabra, bueno, aquí está, vea, Walter, si quiere la nota ahí, Keila, yo no sé si se pronuncia así, Keila, que es eclesia en hebreo. Kehila. ¿Qué quiere decir Keila? Es decir, K de Katia, H-I-L-A. Keila, usted lo puede buscar, Waltercito, y ahí nos manda la referencia. O eclesia, que quiere decir congregación. Al decir, por ejemplo, mensaje a la iglesia de Pérgamo, no se refiere a la iglesia cristiana de hoy, sino a la congregación de israelitas, es lo que yo les hablaba al principio. En la iglesia cristiana actual se encuentra la casa de Israel esparcida por todas las naciones del mundo y muchos descendientes judíos cuyos antepasados fueron obligados por la iglesia católica a convertirse a ella bajo pena de muerte en la Inquisición, así como gentiles convertidos a Dios de Israel. Las 10 tribus esparcidas por el mundo y mezclados dentro del paganismo han reconocido la voz de su pastor Yeshua y han salido del mundo a la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir él? Lo que nos está diciendo es que nosotros que estamos oyendo la verdad y estamos investigando lo que el hombre ha cambiado, las leyes de Yeshua, estamos oyendo y estamos volviendo a Israel, o sea, estamos volviendo a la casa de Israel, estamos volviendo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, iglesia, vamos a ver, dice, hay una profecía que está en Zacarías, voy a leerla porque ya se me, dígame si sigo, termino, es mucho. Zacarías, voy a terminar con esto otra vez, ya no voy a seguir más. Zacarías, vamos a buscar Zacarías 17. Hay una promesa que dice aquí. Waltercito, si usted la tiene, la puede leer. Yo no la encuentro. Zacarías, ¿dónde está Zacarías? Amén, pues ya lo tengo aquí. Déjame nada más presentarlo en pantalla. Dice así. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón, como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Siga. Perdón, déjame ponerlo aquí. Okay. Yes. Ok, versículo 8 dice, yo lo llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Ajá, y el 9. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Vea qué lindo. El mismo él nos está diciendo que en tiempos él nos va a llamar con un silbido. Y que él nos va, con ese, como así nos va a hacer el Señor. Y va a llamar a quién, a todo ese pueblo. Y los va a reunir a todos. Porque los saque redimidos. Serán multiplicados tanto como fueron antes. Amada iglesia, tenemos que entender que la palabra de Dios es clara. Dios nos está abriendo los ojos, ¿para qué? Para que entendamos lo que Él vino a llamar. Dios no vino a llamar, ni hay una iglesia, no hay una iglesia como nos han dicho. Somos pueblo. Pero si usted y yo queremos llamar a la iglesia para entender mejor que dentro de esa iglesia tiene que estar Israel. Israel no puede estar aparte de lo que Dios nos ha enseñado. La palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis nos habla muy claro. Lo que pasa es que nosotros hemos escuchado o tenemos la costumbre de escuchar a los hombres. Por eso yo les digo, lo que yo les he dicho en esta mañana, investíguelo. Ustedes lo pueden investigar. Hay muchas formas de investigar la palabra de Dios. No se queden con lo que yo les doy porque la palabra tiene que empezar ustedes. Todavía falta un poquito más. Yo, tal vez un día estos, bueno, si me dan la oportunidad otra vez de predicar, yo les doy lo que falta, pero
tenemos que entender que Dios nos está llamando a obediencia, a cumplir la palabra. También quiero volverles a recalcar, las fiestas son importantes. Yo quiero que ustedes lean, busquen ese libro. Don Rarijo, ustedes lo pueden buscar. Ahí, Doña Esperanza, Don Gary, ustedes lo pueden buscar en internet, ese libro, y lo leen. Y ahí se pueden guiar para las fiestas, qué son las fiestas y cómo se pueden hacer. Nosotros los cristianos, cómo podemos investigar cómo son las fiestas. Para que podamos entender un poquito de ello y sigamos obedeciéndole a Dios. Nos va a costar porque tenemos costumbres, pero podemos ir poquito a poquito, buscando la verdad en la palabra de Dios. Amén. Así que tengo alguna, si alguien me quiere decir algo, me quiere preguntar algo, con mucho gusto. No, todo está bien explicado. Sí, muchas gracias, Padre. Yo apunté aquí 3 puntos. No sé si Tita quiere decir algo. No, bien, todo está bien. Bueno, yo apunté aquí 3 puntos así como rapiditos. Que la paz habló cuando Yeshua vino y obviamente y sabemos lo que hizo, murió en el madero, pero las iglesias siempre o la mayoría enseña que Él vino, murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y demás, pero no hablan del tema que ya hablamos la vez pasada, que fue de que Él murió por la carta de divorcio y demás para traer al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo, digamos, a la casa de Efraín, que somos nosotros los gentiles. Entonces eso es un punto, sí, muy, muy importante que prácticamente no se toca. Después otro punto que puse es cuando la paz habló de la gran tribulación, que sí, o sea, hay que recordarnos que las tribulaciones siempre vienen para limpieza, que fueron, digamos, los 40 días de Moisés con el diluvio para limpiar la tierra, los 40 años de Moisés en el desierto para limpiar al pueblo, porque recordemos que el pueblo venía era prácticamente rejejos, por decir una palabra. O sea, entonces el Señor lo que hizo fue que murieron todos los que salieron del pueblo de Egipto y todo ese pueblo, o sea, se hizo una limpieza prácticamente del pueblo. Y la gran tribulación entonces no va a ser la excepción. O sea, la gran tribulación va a ser para limpieza, para limpiar al pueblo, y vemos que al final en Génesis lo que dice es donde donde se veía este gran pueblo que venía, esta gran multitud, que era una multitud que no se podía contar, y lo que le dijo el ángel, por así decirlo, el Malachim, es que ese pueblo son los que vienen de la gran tribulación y que vienen ya limpios. Entonces las tribulaciones siempre son para limpieza. Después de esta tribulación que estamos pasando, y bueno, de este principio de dolores, tribulación, gran tribulación, de ahí va a venir una gran limpieza, como siempre, y vemos que siempre lo ha hecho así nuestro Señor. Entonces esto es bastante claro. Y con respecto a las 12 tribus, yo sí he escuchado que hablan de que son 13 tribus por nosotros los gentiles, pero es que la palabra es clara al final, cuando viene la Nueva Jerusalén, que dice que son solo 12 puertas. Entonces no pueden haber 12 tribus. Si son 12 puertas, son 12 tribus de Israel y no puede haber una 13ª puerta, no sé si se dice así. Yo lo que es ahí es que, digamos, nosotros los gentiles, los injertados en el pueblo de Israel, nosotros pertenecemos, y yo creo que es así, a la casa de José. José, recordemos que es parte de las 12 tribus, que a su vez, eventualmente, digamos que esa casa es representada por Manases y Efraín, que son sus hijos. Entonces, nosotros somos parte de la casa de Efraín. Entonces vamos a hacer, por ende, vamos a entrar por la puerta a la Nueva Jerusalén, por la puerta de José, de la tribu de José, que viene siendo representada por Efraín. Y nada más eso era lo que quería. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Bueno, con eso de Efraín, puede ser que sí, pero yo también lo tomo así, son 12 puertas, pero de esas 2 puertas entra la tercera. O sea, la 13 entra en todas esas puertas, porque no sabemos de cuál pueblo somos. Podemos ser de José, podemos ser de Benjamín, y se puede ser del otro,
¿Me explico? Sí, que digamos, sí tengamos, digamos, descendencia todos de las 12 tribus directamente. Sí, Sí, yo pero me refiero al 13 porque hay una 13. Jacob bendijo a Efraín también, lo bendijo. Y le dijo que iba a ser esparcido por todas las naciones. Entonces nosotros somos esa inspiración también que tenemos que ser. Por eso él dice, somos injertados en el pueblo de Israel. ¿Me explico? Y ahí lo dice en Romanos 11. Si usted se va a Romanos 11 y lo lee, somos injertados en el pueblo de Israel, entonces esas ramas van a entrar por esas 12 puertas. sí, correcto. Sí, amén. Que yo por eso, yo creería, porque digamos, sí hablan de esa treceava, digamos, tribu, pero yo creería que más que nada es como sí, Efraín, pero de ahí al fin y al cabo nosotros vamos a entrar por esas 12 puertas. Entonces, sí, no habría, digamos, una treceava tribu como tal, digámoslo así. Sí. Como Pero tal, sí, pero digamos, ahí está, porque sí, fue sí, bendecido. correcto. Sí, Sí, también quiero decirle a Walter, esto lo que voy a decir es dirigido a Walter, y sí le pido una disculpas a Walter. Yo la otra vez le dije a usted, en Segundas Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, en el versículo 8, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien la presente lo detiene. Hasta que a su momento se ha quitado en medio. Yo le he dicho que era la iglesia, yo le pido disculpas, no es la iglesia. Si usted se va a Daniel 12, okay. lo que va a ser quitado es esto. Vayan a Daniel 12. Daniel 12 dice, Daniel 12. versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel, es el que pelea. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, ¿quién va a ser quitado? ¿A quién ahorita detiene la iglesia? O sea, la iglesia no, al pueblo. ¿Quién cuida al pueblo? El arcángel Miguel. El arcángel. Él es el que va a ser quitado Sí. después de la gran tribulación. Sí, así es. Entonces, esto me ha costado mucho, vea, yo les voy a decir la verdad, me ha costado mucho tragarlo, porque a mí desde pequeñita, yo fui criada en el Evangelio, y yo oí muchas cosas, y tengo otra, y he tenido que ir cambiando, pero no cambiando porque me lo dicen, sino porque me he tenido que sentar realmente horas y horas leyendo y buscando respuestas, porque yo me pregunto mucho, Señor, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice? Y así hasta, entonces empiezo a hacer preguntas hasta dar con respuestas. Y me he dado cuenta de que nos han mentido todo este tiempo, nos han engañado porque hemos seguido a los hombres. No, porque yo un día le dije a Dios, mamá, yo un día discutí con mi esposo, yo le dije a Alberto, pero si Dios dice en su palabra que hay que guardar el sábado, ¿por qué no se guarda el sábado? Y me dice que eso no, que eso era para aquellos. Y yo, pero es que es un mandamiento y Dios vino a cumplir la ley. Entonces empezamos a discutir, empezamos a leer y a investigar. Estoy hablando de eso ya casi 2 años. Y empezamos a buscar hasta que empezamos a entrar en razón. Entonces, por eso el Señor dice, por falta de conocimiento, por falta de revelación, el pueblo perece. Y vea que dice pueblo, no dice iglesia. Amén. Doña Esperanza, usted iba a decir algo, cariño, que no la deje hablar. No, es que yo siempre me he confundido con eso de guardar el sábado o guardar el domingo. En el caso de nosotros, somos de la iglesia bautista. Y nosotros no guardamos el sábado. Vamos a la iglesia el domingo. Entonces, hay como un cambio ahí. Es el mismo cambio que yo tuve. Pero si usted se pone a leer, vea, no me haga caso a mí, que Waltercito le mande quién fue Constantino. Waltercito, usted lo puede sacar y se lo manda a Doña Esperanza y a Don Gary en inglés. El Don Gary para que lo lea todo en inglés y en Esperanza. Claro. Para que ellos también les quede claro por qué se cambió el sábado por el domingo. ¿Ve? Es que hay que ir hasta atrás, la historia de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es la cristiana, la iglesia católica. Lo que sí nada más hay que dejar claro, digamos que no fue,
digamos que Yeshua o que Yahweh, que Dios dijo, ahora sí, no van a guardar sábado, van a guardar domingo, sino que fue nada más Constantino, que fue un rey, el que dijo, ahora no se va a guardar sábado, sino domingo. Entonces, digamos, fue algo de hombre, no fue que Dios habló y dijo, se va a hacer así. Igualmente lo de las iglesias y todo esto, no fue Dios el que lo puso, no fue Yahweh, sino fue el hombre, fue un rey. Entonces ya con eso uno nada más, ya digamos, queda más claro uno de que la voluntad del Señor es lo que dice su palabra. Y después de ahí Él no ha cambiado absolutamente nada. No. Explíqueselo un momentito a Gary. Gary no entiende de Constantino. Usted sabe que Gary ha leído mucho la Biblia, pero no entiende eso. Sí, es que Constantino no, Sí. no está en la Biblia. Grandpa, I will call you later and we can talk about Constantine. Do you know who it is? Yeah, he was an emperor in about 325. Yeah. He was the one who established the church and the Sunday instead of the Saturday and all that. So it's basically what we are talking right now. Oh, okay, Constantine. So if you go to the history and read a little bit about Constantine, you will notice that he took out the Saturday and put the Sunday instead, because he was going, or he actually had this idea to that the sun it's like a god, you know, and that's why he changed the Saturday for Sunday. But we can talk more about it later. Okay. Sí. Sí. Listo. Vas. Bueno, si don Gary leyó la palabra y él ha entendido, sabe ya que dice perfecto, es por siempre, o sea, el chaval no se puede cambiar. Dios dio esa palabra. Doña Esperanza, sí quiero decirle, cariño, vea, no se dirija usted por la bautista, ni por lo que yo le digo, ni por la evangélica, ni por la adventista, ni por la católica. Mejor vaya usted solita, vaya a la Biblia, mi amor, vaya a la Biblia, a la misma. La Biblia no cambia, es la misma de ayer, de hoy y siempre. Y lea. Por eso yo les digo, cada predica mejor anotemos, mejor y preguntemos. Y usted me tiene que hacer preguntas, ¿en qué se basa usted para decir todo eso? Bueno, yo me baso en la palabra, por eso yo les doy versículos, anótelos para que vean. Lea y dígale a don Gary que lea Isaías 56. Isaías 56, que lo lea. Ahí está la respuesta, porque es importante que lo entendamos. El pueblo, los gentiles, estamos volviendo, se está ya terminando la gracia de los gentiles. ¿Y cuál es esa gracia? Ya, Jesucristo viene en cualquier momento y que Dios nos agarre confesados a todos, pero que nos dé sabiduría para poder unirnos con Él. Amén. Sí. Así que, doña Esperanza. Sí, sabemos que la palabra iglesia no existe en ninguna Biblia. O sea, no existe la palabra iglesia. Eso lo inventaron los hombres. Sí, yo les di el nombre ahí. Sí. Para que ustedes lo busquen. De todas formas, voy a mandarle a don Gary, voy a mandársela a Walter, esa información, eso es lo que yo tengo aquí. Y yo no sé si Walter se lo puede traducir en inglés, no sé, y se lo mande a don Gary, la enseñanza que yo di hoy. Ajá. Está bien. Yo lo traduzco. Yeah. Para que él lo entienda mejor. ¿Usted tiene dónde pasarle la copia? Sí, sí, tita, pero se la paso por el correo, se la puedo pasar por WhatsApp. Sí. Está bien. Sí, no hay problema. Sí, gracias. Bueno, doña Esperanza, Waltercito, Catherine, doña Esperanza, si quiere usted nos despide en oración y que te pasen una linda tarde. Sí, igualmente, gracias. Gracias, Señor, por este día que nos da de vida. Estamos viviendo un momento muy difícil.
Sabemos que es un tiempo de sobrevivencia y te damos gracias porque nos tienes en este mundo todavía, nos da vida, nos has dado salud y gracias por la iglesia, gracias por la hermana Ana, por Walter, por todos los que están participando y por los que no están. Te pedimos, Señor, que les dé salud y que nos siga protegiendo siempre. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Amén. Muchas gracias. Que pasen muy lindo día, chiquillos. Catirín, Igual, igual de cariño. Yo estoy. Los Nosotros amamos mucho. trabajando. Yeah. Adelante, eso Ajá. es, Tita. Ay, ¿qué tenemos que ir a hacer, Walter? ¿Qué, Tita? A cambiar un pedazo, a cambiar una parte del basement, del sótano,